A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción, como siempre, hacer este programa, continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras oportunidades, tenemos el gusto, la satisfacción enorme de presentar a la doctora Paola Leone. Ella es poseedora de una amplia formación, poderosa formación académica a nivel nacional e internacional. Y su tema su tema de especialidad, lo que vamos a hablar en términos especializados con Paola, es el mieloma múltiple. Mieloma múltiple, ella nos lo va a explicar, es un tipo de cáncer muy frecuente y se ha hecho todo un libro que ella es autora y editora, y donde intervienen como 50 investigadores de América y de Europa. Finalmente vamos a comentar sobre el libro. Ahora le damos la más cordial bienvenida a Paola y le preguntamos, para comenzar, una definición de mieloma múltiple para que nuestro público conozca de base, ¿no es cierto?, de qué vamos a hablar. Hola Walter, muchas gracias por la invitación. El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre. En la sangre tenemos dos tipos de células, las células T y las células B. Y la célula B, totalmente diferenciada, se llama célula plasmática, pero el tumor de esa célula plasmática desencadena el mieloma. Entonces el mieloma es un tipo de cáncer de la sangre, pero que muchas veces los pacientes, cuando se van a acercar a la consulta, sus características o lo que lo hace llevarlo a la consulta médica es tener daños óseos, de pronto sufrir una rotura, una fractura de algún hueso, sin una razón aparente, porque no se ha caído o no ha sufrido un golpe, pero ese hueso se ha roto y eso lo lleva al médico. Cáncer plasmático, para que se nos quede. El mieloma múltiple es cáncer plasmático, de las células plasmáticos. La complejidad, Paola, revisando la literatura, me parece, esto casi intuitivamente nada más, ¿no? Que radica en el hecho de que a los 30 billones de células que tenemos en el organismo, 26 billones, es decir, 10
a la 13 potencia. Son glóbulos rojos. Y glóbulos blancos se estima que son unos 10 billones. Yo hacía referencia a esto porque también para introducir a nuestro público en este complejo mundo del mieloma múltiple, en segundo lugar vamos a preguntarte sobre el genoma, el proteoma, el genoma, ¿no? Que en estos últimos días, ¿no es cierto?, hemos sabido por la prensa internacional que ya se lo ha secuenciado casi en su totalidad, Sí. casi en su totalidad. Oh, sí. Entonces ya sabemos cuántos genes tenemos en cada célula, y en cada célula es decir, más de 3 trillones de letras. Así es. Por favor, hagamos entonces una relación entre genoma y proteoma, proteínas. Pues justamente todos los seres humanos tenemos algo así como esos 3.000 millones de letras químicas llamémoslas, que son adenina, citosina, guanina y timina. Esa combinación de esas 4 letras hace que seamos lo que somos todos los seres vivos. Todos tenemos distintas combinaciones y son observables. Por ejemplo, si alguien tiene una estatura baja o alta, o si el lóbulo de la oreja es adherido o separado. Entonces, todos esos datos que podemos observar en el físico de una persona dependen de esa combinación de esas 4 letras. Básicamente nuestro material genético es el mismo, solo que en ciertos puntos, en vez de tener una adenina, alguien puede tener una citosina, o nuestros televidentes en esa misma posición que tengo yo adenina y tu citosina, alguien tiene guanina y timina. Imagínense esos cambios a lo largo de los 3.000 millones de letras. Hace que tengamos la individualidad cada uno. Pero también esos pequeños cambios, esas variantes, como se conoce ahora, son responsables de que podamos desarrollar enfermedades o un cáncer como el mieloma múltiple. Es así que entonces decidimos crear una red, es la Red Iberoamericana para la Investigación del Mieloma Múltiple, porque no había datos de Latinoamérica. Aunque es iberoamericana y sí tenemos mucha información de España, pero realmente de Latinoamérica no conocíamos nada. Había sí algún artículo clínico o de datos genéticos de Argentina, Brasil, México, algún estudio norteamericano con pacientes de Puerto Rico, Haití, República Dominicana. Pero realmente del resto de Latinoamérica poco sabíamos. Y entonces decidimos crear esa red. La red con la intención de conocer la situación de este tipo de cáncer en cada país. Y obviamente, desde el punto de vista epidemiológico, qué tipo de tratamientos se hacen, qué tipo de pruebas para el diagnóstico y obviamente la genética que estuviera atrás de eso. Ya, tú comenzaste, Paola, con algo que es muy decidor sobre el mieloma múltiple. El paciente se acerca a la consulta, ¿no es cierto?, con dolores de huesos, digámoslo así, de modo general. Hablemos de la sintomatología. ¿Cómo reconocemos el mieloma? Bueno, la verdad es que en eso puede haber varias cosas, ¿eh? En ese sentido, pues tal vez el daño óseo y sobre todo porque siempre se ha descrito en pacientes mayores de 65 años, uno podría pensar, bueno, se trata de algo asociado a la edad, puesto que con una edad mayor pues puede haber problemas de huesos y se puede llegar a confundir. En eso va a ser importantísimo que quien lo trate mande a hacer las pruebas de laboratorio clínico, todas las analíticas, y en eso vamos a empezar a observar que hay valores que se salen del rango esperable. Ante eso, probablemente va a pasar del médico general al hematólogo, quien le va a mandar a hacerse una punción de médula ósea. Y en eso se va a observar que en vez de tener muchas inmunoglobulinas, esos soldaditos que nos ayudan a combatir las infecciones, vamos a ver que tiene solamente una monoclonal, solamente un tipo de inmunoglobulina presente, que es muy decidor de que tiene entonces este tipo de cáncer. Ante eso vendrán una serie de pruebas
y entre esas las genéticas, en las que hay una serie de daño genético muy característico del mieloma. Y que fue importante hacer este libro con todos los países de América porque empezamos a observar que, primero, desde el dato epidemiológico, ya no es un cáncer que aparece en personas mayores de 65 años. Si uno coge cualquier texto de hematología, te dice mayores de 65 y sobre todo en personas y poblaciones afrodescendientes. Nuestra población sí que tiene un componente afroecuatoriano. Hace unos años hicimos la descripción del componente genético de nuestra población ecuatoriana y sí que tenemos más o menos un 11% de genes africanos. Pero ¿y qué pasa con el resto de nuestra población? Pues ahí empezamos a detectar que en nuestra población ecuatoriana el mieloma lo podemos encontrar desde pacientes con 40 años y sobre todo, y muy importante, encontramos que la gente que tuviera más genes nativoamericanos pues tenía más riesgo de desarrollar este cáncer. Mayor probabilidad. Sí. Así que cambiamos lo que te puede decir un texto. A propósito de lo genético, ¿no? Se dice que hay una predisposición genética o sencillamente en la etiología del mieloma múltiple está presente, ¿no es cierto?, lo genético. Pero junto a lo genético viene lo ambiental. Sí, así es. Genético y ambiental entonces se combinan para hacer posible la aparición del mieloma múltiple. Sí. ¿Qué nos podrías decir sobre esta relación? Pues sí genética? que existe. Existe y es clarísima la exposición a agentes genotóxicos, es decir, sustancias que van a dañar nuestro material genético, sí que pueden influir. Por ejemplo, analizando nuestra población, observamos que al sur del país muchos de nuestros pacientes con mieloma múltiple trabajaban en la minería. Entonces es inevitable pensar que ese contacto con metales pesados en las minas podría estar afectando a su material genético. O incluso teníamos al norte del país los que trabajaban con la agricultura, que tenemos, Ecuador es un país caracterizado por grandes cultivos de flores. Probablemente esa gente no usaba las medidas de protección necesarias cuando usaban pesticidas en ese cultivo de flores. Y un poco más al norte también tuvimos curtidores de cuero, que están en contacto con sustancias químicas para poder trabajar el cuero. Entonces encontramos que hay asociaciones con agentes físicos, agentes químicos que pueden influir en el desarrollo de este tipo de cáncer. Desarrollo de este tipo de cáncer. Cuando te referías, Fábola, al sur del Ecuador, te refieres a Zamora, a El Oro, por las minas de Portobelo, justamente donde hay minas. Nambija, en el caso, y las otras minas que en este momento se están explotando en la provincia de Zamora. Sí, así es. Hay estadísticas en torno a la prevalencia e incidencia de esta enfermedad allá en Zamora y en Loja. Bueno, en concreto en El Oro. Manejamos el Registro Nacional de Tumores y entonces en ese sentido ese es el dato pues más oficial, digamos, que tenemos. Pero claro, nuestros pacientes a todos les preguntábamos de dónde procedían, cuál es su ocupación, ¿no? El registro hay que seguir alimentándolo y en ese sentido, claro, cuando preguntamos su ocupación, pues establecemos esa asociación, vemos que es significante, ¿no? Que realmente estadísticamente es significativa esa ocupación a lo que se dedican y que por supuesto lo asociamos al cáncer. En ese sentido, pues también es una llamada de atención no solamente estos trabajos que podrían ser evidentes como genotóxicos, sino un cuidado de todos. Todos tenemos que tener un cuidado de nuestra salud, tener una buena alimentación, el no fumar, el hacer, si se puede, un poco de ejercicio. Entonces, todo eso contribuye a que cuidemos a nuestro material genético, porque en nuestro material genético hay genes de reparación, estos que se encargan de arreglar cualquier daño. Pero si continuamente estamos exponiendo a nuestro cuerpo a algo que daña el material genético, pues los genes de reparación pues van a decir no, ya no arreglo más. Pero lo curioso fue notar que se presentara a una edad tan temprana en el Ecuador. Luego también vimos y notamos diferencias en el género. Siempre se ha visto que es más frecuente en hombres que en mujeres, pero era una relación 1.5 hombre versus una mujer. En Ecuador tenemos
que las poblaciones que tienen más genes nativoamericanos, la relación es de 2 a 1. En cambio, en la población que tiene más de genes mestizos, combinaciones con genes europeos, esa relación sí que se acerca de unos 5 a 1. Entonces, te voy a pedir un segundo para recordar al público que este programa es transmitido gracias al auspicio de Hidalgo Constructores. Hidalgo Constructores, a propósito de normas, ¿no es cierto?, es una empresa que trabaja, hace sus obras teniendo en cuenta los más altos índices de calidad. Y yo, en el punto que estabas hablando, quisiera pedirte, nos expliques un poco más cómo esto, la etnia tiene que ver con el mayor o menor, ¿no es cierto?, probabilidad de mieloma múltiple, que se presente el mieloma múltiple. Es decir, los europeos, los iberoamericanos, los americanos, los indígenas, los afroecuatorianos, en fin. ¿Por qué se produce esto? Sí, pues la verdad es que el hacer el estudio del componente genético nunca es con la intención de poder hacer ningún tipo de discriminación. De hecho, solo existe una raza, la raza humana. Lo que tenemos son grupos étnicos que responden a la situación geográfica, a donde se localizan, a sus costumbres alimenticias, a unas variantes desarrolladas, por ejemplo, en este caso que vimos en la altura, a 2.850 metros. Entonces, es toda una serie de conjunto entre medio ambiente más genética que va a poder definir esas poblaciones, esos grupos étnicos. Y esos grupos étnicos van a tener de pronto mayor riesgo a una enfermedad, pero también pueden tener menos riesgo. Hoy hablamos mieloma múltiple, pero en otros estudios, como por ejemplo cáncer de próstata, hemos observado que los hombres que tienen más genes nativoamericanos tienen menos riesgo de desarrollar ese cáncer versus los hombres que tienen más genes europeos. Entonces, en este caso es al revés. Entonces, tener más genes nativoamericanos pues le da como una cierta protección. Y en cambio en el mieloma, pues observamos justo lo contrario. Entonces, en eso, como estos dos tipos de cánceres, pues hemos estudiado algunos otros, o de nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces vemos en un restaurante a la gente que llega y recibe el plato, ni siquiera lo ha probado y echa sal o echa ají, porque siempre vemos el bote del ají? ¿Por qué? Porque justo en la población ecuatoriana hay las variantes genéticas en los polimorfismos gustativos de no percibir fácilmente el sabor salado o el sabor umami. Entonces se necesitan altas concentraciones de esos sabores para recién empezar a percibirlo. Qué bueno. Entonces esos grupos étnicos más bien lo llevamos nuestros trabajos de investigación a entender un poco el comportamiento de las enfermedades, ¿no? Y en esto del mieloma, pues también hemos detectado situaciones como en otros países que también el grupo étnico puede influir, pero también, y esa es una parte importante por la que tenemos que hacer estudios genéticos, observamos que a veces los pacientes pueden tener ciertas alteraciones genéticas que no haga posible que se pueda emplear el trasplante. El trasplante como una línea de tratamiento es importantísimo. En Ecuador teníamos trasplante en Solca, Guayaquil. Hoy tenemos trasplante en Solca, núcleo de Quito. Es un éxito hasta el momento, no se cumple un año y ya se han hecho 35 trasplantes. Pero tenemos que ver qué alteración genética puede haber atrás, porque si hay ciertas alteraciones, definitivamente el paciente no es elegible. Y entonces habrá que pensar en otras líneas de tratamiento. Con lo que te cuesta el trasplante, que también puede tener un porcentaje que no sea de éxito, pues si ya sabemos qué alteraciones genéticas hay atrás, podemos decidir si va o no a esa vía de tratamiento. Llegamos al punto del tratamiento y tú nos has adelantado muy bien, el trasplante de médula ósea. ¿Qué otro tipo de tratamientos podríamos aplicar al mieloma múltiple? Pues en eso ya tenemos otro tipo de tratamientos más convencionales, como quimioterapia, radioterapia, en este caso por problemas óseos, pero mi experiencia, y eso no fue aquí en Ecuador, sino en España, trabajamos con las células madre pluripotentes inducidas.
Es decir, a los pacientes con mieloma le tomábamos un pedacito de piel, la transformábamos a esa célula en célula madre. Y es una célula que tiene su función de ser piel, pero hacíamos que recobre la memoria insertándole 3 genes en que hacía que recobre la memoria, vuelva a ser célula madre. En este caso, por eso digo pluripotente, porque tenía la capacidad para luego desarrollarse a las 3 capas germinales, endodermo, ectodermo, mesodermo, y después de esta definir que vaya a convertirse nuevamente a piel, o podríamos que se vaya a la vía de hematopoyética, hacer una célula madre hematopoyética, una célula de sangre que vamos a usar en el paciente. O sea que al paciente podríamos entonces inyectarle sus propias células de piel ya transformadas en célula sanguínea, con la característica que esa célula de piel no posee el daño genético que tendría las células de la sangre. Entonces cada cuerpo podría hacer su propia cura. Esos estudios los hicimos como investigación en España, pero llegamos solo hasta la vía de generar la célula sanguínea. Nos quedamos en la parte que sería trasplantar esas células al paciente y que evitaríamos rechazo, que muchas veces cuando nos enfrentamos al trasplante hay que buscar un donador que sea compatible. Pues en ese caso nos ahorramos el problema de rechazo, porque es la célula propia del individuo. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención profundamente es la capacidad del organismo para producir linfocitos en tanta cantidad como 400.000 millones. Bien, es decir, 4 por 10 a la 24 potencia diariamente. Estos linfocitos, estos soldaditos que nos ayudan a combatir las infecciones, es tan prolífera, digamos, la célula del organismo, y estas células trasplantadas, por eso te quería, estas células con las que ustedes han experimentado, ¿tienen esa capacidad de reproducirse así, en esos términos? Bueno, como todo trasplante, pues obviamente habrá un proceso, porque cuando sometemos al paciente a trasplante, primero hay que eliminar esa médula ósea. Ese paciente nos queda muy sensible a infecciones, pero después de que se hace el trasplante, que se le va a colocar este grupo de células, pues estas empezarán a reproducirse, a duplicarse, y tendrán que invadir toda esa médula, con la idea fantástica que son células ya libres del daño genético. Pero pasamos por un proceso en que el paciente necesita realmente mucho cuidado, y es estar en un ambiente limpio, porque va a estar más sensible a esa infección y necesitamos que no le vaya a pasar otra cosa más. Eso sí, sería fantástico, porque es como cualquier proceso de trasplante. La diferencia es que en vez de estar poniendo células que proceden de un donador compatible, sería el propio grupo de células procedentes del mismo individuo. Lo que pasa es que, bueno, esa parte ya no llegamos. O sea, hicimos todos los experimentos, esa célula madre, ¿cómo sabíamos que era célula madre? Pues hacíamos ciertos experimentos en el laboratorio para confirmar que existían estos genes, que se expresaban. Además, los inyectamos en ratones. En los ratones le generábamos un cáncer, que se llama teratoma. Estirpábamos ese cáncer, lo veíamos al microscopio y veíamos que había células de todas las capas germinales, o sea que si era pluripotente. En fin, que confirmamos, hicimos todos los pasos, a nivel celular, a nivel de ratones, pero pues ya nos faltó la parte que es ya con humanos, que para eso hay que establecer ensayos clínicos, ¿no? Este es otro nivel. Vamos a insistir en el asunto producción y distribución de la enfermedad, es decir, los aspectos epidemiológicos. ¿Qué nos puedes decir? Esto ya adelantándonos un poco. Bien. Es implacable nuestro jefe de máquinas. Se nos ha terminado el tiempo, pero sí tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer, ¿no es cierto?, frente a la pregunta que estaba haciendo, más bien un repaso brevísimo de este libro extraordinario que ha sido editado por Paola y
unos 50 investigadores de América y de España. Entonces, aquí tenemos el mieloma múltiple en América, Red Iberoamericana para la Investigación del Mieloma Múltiple. Este es un libro que ha sido revisado por autoridades del mundo científico. María José Trujillo, PhD, Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España. Juan Luis García, PhD, Centro de Investigación del Cáncer, Salamanca, España. Unas palabras respecto de este hermoso libro que tú pones a consideración de la comunidad científica en el Ecuador. Pues el libro lo pueden encontrar en la página web de Solca, Núcleo de Quito. Encuentran el link, se lo pueden bajar de forma gratuita. Agradecer a todos, como decía, sí, más o menos 50, sí, fueron exactamente 66 miembros que constituyen la Red Iberoamericana de Mieloma Múltiple, 32 instituciones, 17 países, todos ellos participando en el trabajo. Tenemos también un capítulo de Estados Unidos, que ellos se encargan más de hablar aquí de cuidados paliativos, otro aspecto que también a veces está olvidado en este cáncer y en otras enfermedades. Habías preguntado algo de proteómica, pues sí, de la genética pasamos del ADN a generar ARN, se traduce a proteínas, y recordar que nosotros somos un conjunto armónico de proteínas. Entonces, cuando hay alteraciones genéticas, hemos observado que afecta a esas proteínas y esas proteínas dejan de cumplir su función y por lo tanto también aparece el cáncer. Además, tenemos distintos niveles de agresividad del cáncer según cuántas proteínas estén involucradas en el cáncer. Entonces, también hicimos ese estudio. Un excelente resumen, una síntesis apretadísima, ¿no es cierto?, del significado que tiene el libro Mieloma Múltiple, cuya autora es Paola Leone. Queremos despedir este programa agradeciéndole a Paola, a ustedes por su amable atención y siempre indicándoles que este programa se transmite gracias al gentil auspicio de Hidalgo Constructores. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,